La sirena de la isla del sol. Hoy nos vamos a transportar a la isla del sol en el lago Titicaca del lado boliviano. En esa isla había una familia de 5 miembros. El más pequeño tenía por nombre Julio. Era un niño de 10 años que solía ir a la orilla del lago a contemplarlo e imaginar historias en su pequeña mente. Su familia se dedicaba a la venta de artesanías a los turistas que visitaban la isla diariamente. Era una tradición que había pasado de generación en generación. Pasaron los días y su cumpleaños había llegado. Su tío Roberto le obsequió un charango, pues en el fondo quería que el pequeño Julio siguiera otros rumbos que la familia no había incursionado. Julio recibió el charango muy ilusionado y ese día fue uno de los días más felices que había pasado. Al día siguiente, el tío Roberto tenía que retornar a sus actividades en la ciudad de Copacabana, pues solo había venido por el inmenso cariño que sentía por su pequeño sobrino. Así que se despidieron con un fuerte abrazo. El pequeño Julio ahora no solo iba a la orilla del lago a contemplarlo, ahora tenía otra razón: entonar notas musicales por mera intuición en su pequeño charango. Se ensimismaba por horas en ese acto, tanto que sus hermanos le tenían envidia, porque él prácticamente se la pasaba todo el día pegado al charango, y según ellos, Julio no ayudaba en los quehaceres del hogar y sus padres incentivaban que aprendiera ese instrumento. Motivados por los celos y la envidia, sus dos hermanos mayores, de 16 y 14 años respectivamente, enviaron al pequeño Julio a pastar las ovejas, mientras ellos, en su ausencia, quemaron su charango. Al finalizar la tarde, Julio retornó a su casa y después de cenar, buscó su charango, pero no lo encontró. Su desesperación iba en aumento. Preguntó a sus padres si habían visto su instrumento, mas le dijeron que no lo habían visto. Sus hermanos para ese entonces habían salido a jugar fútbol a la canchita. Abatido hasta no poder, decidió buscar por cada rincón de la casa. Fue así que se encontró con una escena que desgarró su corazón. En la parte posterior de su casa encontró su charango quemado en medio de un fogón. El charango quedó muy dañado por el fuego. Decidió recogerlo y le empezaron a brotar lágrimas de dolor, lágrimas que salían de lo más profundo de su corazón, porque realmente amaba ese charango y más porque con mucho esfuerzo su querido tío se lo había regalado. Se fue muy triste a llorar a la orilla del lago. Ya era de noche para ese entonces, cuando de pronto emergió del lago una mujer que le preguntó: ¿por qué lloras? Estoy llorando por mi charango. Alguien me lo ha quemado. Respondió el niño. Ahora no puedo tocar mi charanguito. Mi tío no está aquí para que me lo arregle. No llores más, todo tiene solución. ¿Pero qué voy a hacer con mi charango? Ya no puedo tocar. Entonces la sirena se acercó y lo consoló. El niño quedó sorprendido al ver que no era una mujer, sino que tenía una cola de pez en lugar de piernas. Así que le preguntó: ¿Por qué tienes cola de pescado? porque soy una sirena. ¿Qué es una sirena? Las sirenas vivimos bajo el agua. Ve a descansar a tu casa, deja el charango conmigo y regresa mañana. El niño le hizo caso a la sirena y se fue a dormir. Al día siguiente, cuando despertó, pensó que todo había sido un sueño. Buscó nuevamente su charango y no lo encontró. Entonces recordó que la sirena le había dicho que regresara a la orilla del lago. Rápidamente se fue al lago y a medida que se acercaba a la orilla, vio su charango. Le invadió un inmenso sentimiento de alegría y corrió a recogerlo. Lo miró por todos lados, pero estaba intacto, como nuevo. Levantó la mirada, tratando de buscar a la sirena,
pero no veía nada más que las tranquilas aguas. En su corazón, él sabía que quien se lo había arreglado su charango era la sirena. Sentía un profundo agradecimiento e, invadido por tantas emociones, decidió dedicarle una linda canción. Cuando terminó de tocar, esperó por un rato más, pero aquella sirena no salió del lago por temor a ser vista por alguna otra persona que no fuera el pequeño Julio. Al no obtener respuesta, el niño retornó a su casa con la incertidumbre de si realmente la sirena lo había escuchado. Cuando Julio ya estaba en casa, nuevamente se puso a entonar sus canciones. Sus hermanos, al percatarse que su charango estaba intacto, le preguntaron dónde lo había encontrado. Julio no quería decirles de la existencia de su amiga sirena, así que les dijo que lo encontró debajo de la cama. Pero ellos sabían que eso era mentira, por cuanto habían premeditado maliciosamente quemar el charango. La envidia de los hermanos de Julio creció aún más, por lo que decidieron poner más atención a sus actos, porque ellos estaban seguros que algo raro estaba pasando y tenían que descubrirlo. Al finalizar la tarde, cuando el cielo se empezaba a notar que iba a oscurecer, Julio decidió regresar para ver si esta vez podía encontrar a la sirena. Cuando llegó, se sentó a esperar y mientras lo hacía, se puso a tocar. Cuando la sirena escuchó la melodía, se dispuso a emerger y, estando en la superficie, le preguntó a Julio cómo se sentía con su nuevo charango. Y éste le respondió que se sentía muy feliz, que le estaba muy agradecido por haberle arreglado el charango, y también le preguntó por qué no salió cuando él vino de día. Ella le respondió que por temor a que la vieran es que no salía de día, que cuando quiera verla, que siempre venga de noche. Sin embargo, lo que no sabían es que uno de los hermanos de Julio lo había seguido hasta el lago y, escondido detrás de una roca, pudo ver a la sirena. Quedó muy impactado por lo que estaba presenciando, por lo que sigilosamente regresó a su casa con su hermano mayor. Le contó todo lo que había visto y su hermano no le creyó. Así que decidió comprobarlo con sus propios ojos. Ambos se dirigieron al lago y estaban allí, su hermano pequeño y la sirena, hablando amenamente. No quisieron darse por descubiertos, por lo que retornaron a su hogar y empezaron a pensar que lo que habían visto era difícil de creer y que, si fuera cierto, solo un ser mágico era capaz de recomponer de las cenizas el charango de su hermanito. Cuando Julio llegó, le preguntaron con quién estaba hablando en el lago y, no sabiendo cómo ocultar la verdad, les dijo que era una sirena. Luego le preguntaron si ella tenía poderes mágicos, pero Julio no sabía cómo responderles a esa pregunta. Solo les contó que el día anterior vio su charango quemado en la parte posterior de la casa y que en su tristeza se fue al lago, y que la sirena le dijo que regresara al día siguiente, donde encontró su charango totalmente arreglado. Por esa noche, los hermanos mayores lo dejaron en paz, pero seguían intrigados por todo lo que habían visto y oído de la boca de su hermanito menor. A la mañana siguiente, los hermanos mayores planearon una artimaña para engañar a la sirena y tener sus favores. Así que el menor de los dos se fue al lago al final de la tarde, se sentó y se puso a llorar. Pero la sirena nunca salió, porque ella podía sentir la sinceridad de sus sentimientos y notó que aquel jovenzuelo estaba fingiendo. El jovenzuelo, al ver que su actuación no surtía efecto,
se fue junto con su hermano mayor, que se escondía detrás de una roca, a idear otro plan para poder capturar a la sirena. Al día siguiente, ambos hermanos le tendieron una trampa a la sirena, justo por aquel lugar por el que solía encontrarse con Julio. La sirena, al sentirse acorralada y sin opción de poder escapar, les dijo que por su malvado corazón quedarían ciegos. Al quedar ciegos, le dio tiempo a la sirena de librarse de aquellas redes. Mientras lo hacía, llegó Julio, que al no encontrar a sus hermanos, se fue a buscarlos al lago. Mientras se acercaba, vio a la sirena y a sus hermanos, se apresuró a su encuentro y cuando la sirena se encontraba libre, se acercó a Julio para despedirse. Le agradeció por los lindos momentos que habían vivido y sobre todo por aquellas canciones que le entonaba en su pequeño charango, pero ya no podía salir a la superficie porque su vida corría peligro. Sin embargo, siempre lo llevaría en su corazón como el más tierno recuerdo que podría tener. Por su parte, Julio, al oír esas palabras, se entristeció y entre lágrimas se despidió de aquel ser que le devolvió la alegría de tocar otra vez su charango. Se metió en el lago y le dio un dulce abrazo. Después de esto, la sirena se sumergió y desapareció en medio de las tranquilas aguas del lago Titicaca. En cuanto a los hermanos, la ceguera que tenían era de carácter temporal, pues cuando la sirena desapareció, recobraron la visión. Rápidamente fueron al pueblo, comunicaron de la existencia de la sirena, pero los comunarios no les creyeron, los tomaron por locos. Ellos dijeron que la sirena aparecía cuando su hermanito Julio la llamaba. Trajeron al niño y pese a que él la llamaba, la sirena nunca apareció. Por tanto, los jovenzuelos quedaron como mentirosos y careciendo de credibilidad, los comunarios se fueron y desde ese entonces se ganaron el título de los locos del pueblo. Por su parte, Julio atesoraría el maravilloso recuerdo de un ser bondadoso que le hizo el favor de reparar su amado charango. ¿Te gustó la historia? Si es así, regálame un me gusta o cualquier reacción. En los comentarios, díganme si conocen la Isla del Sol que queda en Bolivia. Y si no lo conocen, ¿les gustaría visitarlo? Espero sus respuestas. Si me visitas por primera vez en el canal, te doy la más cordial bienvenida, animándote a ser parte de nuestra familia a través de tu suscripción. Les dejo esta frase que dice: la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Y estoy agradecida que ustedes, mis queridos suscriptores, tripliquen mis alegrías. Soy Jimena Coakira y les mando muchos abrazos virtuales llenos de cariño. Y nos vemos el viernes en otra historia a las 19 horas GMT-4. Chao, chao.